Desde que Martín Lutero rechazó la autoridad que Jesucristo le dio a la Iglesia, el protestantismo tiene ese problema, tiene un problema de autoridad. No solamente no se someten a la autoridad de la Iglesia, sino que tampoco se someten los unos a los otros. Por eso es que no tienen una autoridad, no tienen un magisterio, no tienen un credo unificado. Por eso están fragmentados, porque desde el inicio el problema que tienen es una falta de sometimiento a la autoridad que Cristo le delegó a la Iglesia, particularmente a el apóstol Pedro y a sus sucesores. Como saben, en Mateo 16-18 vemos claramente cómo Jesucristo, después de que el Padre le hizo una revelación al apóstol Pedro sobre la identidad de Jesucristo, en el siguiente verso Jesucristo le dice a Pedro: ahora yo te digo, ahora yo te revelo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, este es el problema del protestantismo. Una de las tácticas, una de las cosas que ellos intentan hacer para tratar de justificar su falta de reconocimiento y sometimiento a la autoridad de Pedro, a la autoridad de los sucesores de Pedro, es decir, a la autoridad de los papas. Bueno, hemos escuchado de todos, pero tal vez esto que les voy a decir o esta que vamos a ver es quizás una de las más risibles, es una de las posturas más débiles, pero lamentablemente se está volviendo cada vez más y más popular en redes sociales. Y me refiero a los que argumentan que el apóstol Pedro ni siquiera pudo haber sido obispo de Roma, no pudo haber sido el papa con la sede en Roma. Dicen ellos que porque el apóstol Pedro ni siquiera llegó a Roma. Dicen que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma, nunca vivió en Roma, nunca fue obispo de Roma, por lo tanto no fue el primer papa de la Iglesia Católica. Y bueno, vamos a escuchar un brevísimo argumento y luego vamos a ver la refutación. Les pido que le den like, compartan en sus redes sociales y vamos directamente a la reacción. Entonces podemos decir y concluir: Pedro nunca estuvo en Roma, ni fue obispo de Roma. Las Escrituras no lo avalan, ni los hechos históricos lo avalan. Bueno, ahí. Entonces, este es el argumento clásico. Me refiero para los que quieren decir que el apóstol Pedro no puede ser el primer papa, ni pudo haber sido el obispo de Roma, porque nunca estuvo en Roma. Y lo acaban de escuchar de este predicador. Tiene un canal de YouTube y ha dedicado este video para enseñarnos que el apóstol Pedro nunca fue obispo de Roma, nunca fue un papa porque ni siquiera estuvo en Roma, según él, ¿no? Y dice que así lo confirma la Escritura y que así lo confirma el testimonio histórico. Yo creo que, bueno, vale la pena que lo escuchemos una vez más. Vamos para allá. Entonces podemos decir y concluir: Pedro nunca estuvo en Roma, ni fue obispo de Roma. Las Escrituras no lo avalan, ni los hechos históricos lo avalan. Muy bien. Entonces lo que ahora les voy a compartirles un pequeño fragmento de un, pues se podría decir una especie de mini documental donde se va a mostrar claramente cómo, de acuerdo a los descubrimientos, a los hallazgos históricos, sí estuvo en Roma. Permítame un momento. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Vamos para allá. Algunas personas dicen que San Pedro no pudo ser obispo de Roma porque nunca estuvo en Roma. Sin embargo, unos arqueólogos descubrieron su tumba justo debajo de la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma. Según el Diccionario de los Santos de Oxford, es probable que la tumba sea auténtica. También es significativo que Roma es la única ciudad que alguna vez afirmó ser el lugar de la muerte de Pedro. El erudito luterano Oscar Cullmann, en su monumental estudio de Pedro, concluye que
Las excavaciones hablan a favor del informe que la ejecución de Pedro tuvo lugar en el distrito del Vaticano. En la primera carta de Pedro capítulo 5:13, Pedro escribe desde Babilonia. Esta no era la Babilonia literal, ya que el historiador Josefo dice que en la época del emperador Claudio, los judíos habían abandonado Babilonia. En el siglo II, el emperador Trajano solo halló un pueblo fantasma. Sean McDowell, erudito evangélico que escribió el libro El destino de los 12 apóstoles, menciona que la Babilonia del Antiguo Testamento estaba en ruinas, así que no se pudo estar refiriendo a esa ciudad. Más bien, era un nombre críptico común para Roma, la enemiga de Dios. Como los hebreos exiliados de Babilonia en el Antiguo Testamento, los cristianos en Roma se veían como exiliados en tierra extranjera, una ciudad pecadora que oprimía al pueblo de Dios. La literatura judía como los oráculos sibilinos y el libro de Baruch 4, y la cristiana como el libro del Apocalipsis, nombran a Babilonia refiriéndose a Roma. El erudito Donald Carson cree que Pedro estaba en Roma alrededor del año 63 después de Cristo, cuando redactó su primera carta. McDowell afirma que es muy probable que Pedro estuviera en Roma al menos durante algún periodo de tiempo. Soy Trent Horn de Catholic Answers. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien, pues ahí lo tienen, acá regreso con ustedes. Entonces, queda claro que el mismo apóstol Pedro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, él envía saludos desde la ciudad de Roma y utiliza una palabra código que es Babilonia. Como ya hemos escuchado, de acuerdo al testimonio arqueológico histórico, Babilonia estaba en cenizas, por así decirlo. No existía una ciudad de Babilonia, pero de acuerdo al testimonio del Apocalipsis, alguna literatura rabínica de ese tiempo, cuando usaban el código Babilonia o la palabra código Babilonia, era una referencia a Roma, a la Roma imperial, a la Roma pagana. De modo que cuando Pedro, siendo un judío, y escribe y dice envío saludos desde Babilonia, se entendería que se está refiriendo a Roma. Muy bien, ahora, alguno pudiera decir, bueno, es bueno considerar el testimonio arqueológico, histórico, y sí, se entiende que aún el libro del Apocalipsis usa Babilonia como una referencia al imperio dominante de la época, es decir, el imperio romano, que oprime y persigue al pueblo de Dios. Y se usa Babilonia tomando el lenguaje del Antiguo Testamento, que sabemos que la cautividad babilónica representa este mundo impío que oprime al pueblo de Dios, y de ahí se ha usado para hablar de un poder opresor que persigue al pueblo de Dios. Y en el tiempo de Jesús y los apóstoles, el poder imperial opresor, enemigo de Dios, fue Roma, quien llevó a cabo muchas persecuciones sangrientas. Ok, podemos entenderlo, pero la pregunta permanece, ¿no? En verdad, más allá del testimonio arqueológico, histórico y aún lo que vemos en el Nuevo Testamento, en verdad tenemos razones para creer que Pedro verdaderamente no solamente estuvo en Roma, sino que fue obispo de Roma y que se le vio como el líder de la iglesia, como el papa de la iglesia, como afirma la Iglesia Católica. Bueno, si esto es verdad, que creemos que es verdad, uno esperaría que cuando uno va a la literatura de los primeros siglos, si es verdad el testimonio arqueológico, si es verdad el testimonio histórico, si es verdad las evidencias del Nuevo Testamento, si es verdad lo que la Iglesia Católica afirma sobre el apóstol Pedro, estando en Roma, siendo obispo de Roma y siendo el primer líder de la Iglesia universal, uno esperaría que cuando uno va a revisar la literatura de los primeros siglos, uno esperaría encontrar evidencias claras de que Pedro no solamente estuvo en Roma, sino que además fue obispo de Roma y fue el líder de la Iglesia universal. Y bueno, vamos entonces al testimonio de la literatura cristiana de los primeros siglos. Vamos para allá. Muy bien, como pueden ver en pantalla tenemos una pregunta, ¿no? La pregunta es directa. ¿Dijeron los primeros cristianos que Pedro vivía en Roma? Si Pedro hubiera estado efectivamente destinado en Roma, tendría sentido que los primeros cristianos dieran fe de ese hecho. De hecho, si es mentira lo que dice la Iglesia Católica
y es mentira lo que algunos tratan de probar usando la historia, la arqueología, incluso el Nuevo Testamento, entonces uno esperaría que cuando va a la literatura cristiana de los primeros siglos, uno esperaría encontrar una completa ausencia. Ok, pero vamos a ir paso a paso. Si Pedro hubiera estado efectivamente destinado en Roma, tendría sentido que los primeros cristianos dieran fe de ese hecho. Y cuando miramos los escritos de los padres de la Iglesia, efectivamente los encontramos confirmando lo que la Iglesia Católica dice sobre el episcopado romano de Pedro. De hecho, no solo indican que Pedro estuvo en Roma, sino que también indican que sus sucesores ejercieron sus papados también desde Roma, manteniendo así la primacía del cargo de obispo de Roma. Muy bien, ahora vamos directamente a ese testimonio. Muy bien, como pueden ver en pantalla, permítanme un momento, voy a hacerlo incluso un poco más pequeño para que se pueda ver un poco mejor. Perfecto, ahí ya se alcanza a ver todo el texto. Vamos para allá y perfecto. Ahora sí, creo que ahí ya lo pueden ver todo o casi todo. Si no, no hay problema. Pero vamos a comenzar con el testimonio de los padres de la Iglesia. Recuerden que la pregunta es, ¿en verdad los cristianos, los líderes de los primeros siglos, afirmaron que Pedro estaba en Roma como un líder? Bueno, Ireneo, este es San Ireneo, alrededor del año 189, y vean lo que dijo. Los benditos apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado la iglesia de Roma. Entonces aquí tenemos a San Ireneo, alguien que es muy reconocido aún por los protestantes, dando testimonio en el siglo II de que el apóstol Pedro no solamente estuvo en Roma, sino que estuvo allí como un pionero, como un fundador, como alguien que estuvo edificando la iglesia. Tertuliano, alrededor del año 200. La iglesia de los romanos, donde Clemente fue ordenado por Pedro. Aquí habla de Clemente, el obispo de Roma, que fue ordenado por Pedro. Si Pedro no hubiese estado en Roma, ¿cómo es posible que esté dejando un sucesor en Roma? Esto lo dice Tertuliano. Y vamos a continuar acá con Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago, alrededor del año 253, cuando con un falso obispo nombrado para ellos por los herejes, se atreven incluso a zarpar y llevar cartas de cismáticos y blasfemos a la cátedra de Pedro y a la iglesia principal en Roma, en la que tiene su origen la unidad sacerdotal. Entonces aquí está hablando de los cismáticos, está hablando de los herejes que se atreven todavía con cinismo, ¿no?, a llevar cartas y las llevan a la cátedra de Pedro y la iglesia principal en Roma, y se dice de ella que es donde se tiene el origen de la unidad sacerdotal. ¿Qué dijo Eusebio de Cesarea alrededor del año 312? Pablo atestigua que Crescencio fue enviado a las Galias, pero Lino, a quien menciona en la segunda epístola a Timoteo como su compañero en Roma, fue el sucesor de Pedro en el episcopado de la iglesia allí. Entonces aquí tenemos a uno de los más grandes historiadores de los primeros siglos, Eusebio de Cesarea, dando testimonio de que el apóstol Pedro ejerció su episcopado, su obispado en Roma. Y este testimonio es muy importante. Uno más, Optato, alrededor del año 367. No puedes negar que sabes que en la ciudad de Roma la cátedra episcopal fue dada primero a Pedro, la cátedra en la que se sentó Pedro, el mismo que fue cabeza. Por eso se le llama también Cefas, piedra o roca, de todos los apóstoles, la única cátedra en la que se mantiene la unidad de todos. Una más, este es Epifanio de Salamina, alrededor del 375. En Roma los primeros apóstoles y obispos fueron Pedro y Pablo, luego Lino, luego Cletus, luego Clemente, el contemporáneo de Pedro y Pablo. Muy bien, entonces vean aquí cómo siempre coinciden. No vas a encontrar a padres de la iglesia diciendo que Pedro puso su sede en Antioquía o en Alejandría, más allá de que es cierto, Pedro pasó por Antioquía, pero no puso su sede, no dejó la sede y sucesores de la sede en otras ciudades, sino fue en Roma. Epifanio de Salamina
Dice en el 375, en Roma los primeros apóstoles y obispos fueron Pedro y Pablo, luego Lino, luego Cletus, Clemente, el contemporáneo de Pedro y Pablo. Papa Dámaso I en el 382. La Santa Iglesia Romana ha sido colocada a la cabeza no por las decisiones conciliares de otras iglesias, sino que ha recibido la primacía por la voz evangélica de nuestro Señor y Salvador. La primera sede, por tanto, es la del apóstol Pedro, la de la Iglesia Romana. Jerónimo, en el 383, el Papa Esteban fue el 22º sucesor del bienaventurado Pedro en la sede de Roma. San Agustín, ¿qué te ha hecho la cátedra de la Iglesia Romana en la que se sentó Pedro y en la que se sienta hoy Atanasio? Y así pudiéramos continuar enumerando más y más padres de la Iglesia. Evidentemente, Pedro ejerció su papado en Roma como han hecho sus sucesores desde los primeros tiempos de la Iglesia. Acá regreso con ustedes. Muy bien, hermanos. Entonces, nos damos cuenta que la única manera para que alguien pueda afirmar que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma y que por lo tanto no fue obispo de Roma y por lo tanto no fue el primer líder de la Iglesia Universal, la única manera de afirmar semejante cosa realmente es ignorando el testimonio de no solamente los cristianos de los primeros siglos. Recuerden que lo que acabamos de leer eran grandes maestros, eran grandes líderes de la Iglesia. No estamos aquí simplemente viendo el testimonio de, de los cristianos de a pie. Estamos viendo el testimonio de líderes importantes, de obispos, de maestros, muchos de ellos tan grandes que son reconocidos incluso por los protestantes. Entonces, afirmar que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma y todavía tener el atrevimiento de decir que no fue obispo de Roma, que no fue líder y que no fue el Papa, la única razón para negarlo, número uno, es por razones teológicas, porque recuerden que el protestantismo comenzó negando y rechazando la autoridad que Cristo le dio a la Iglesia, particularmente al líder de la Iglesia, que es el apóstol y sus sucesores. Entonces, la razón para hacer eso es por razones teológicas. Martín Lutero lo demostró. Él tenía sus doctrinas y por razones teológicas él se vio obligado a rechazar, a desconocer la autoridad del Papa, es decir, de Pedro. Recuerden que Cristo entregó las llaves al apóstol Pedro. Y la otra cosa es que no solamente tienes un problema con la autoridad, no solamente te están moviendo las razones teológicas, no te conviene que exista el Papa, sino que también te es necesario ignorar el testimonio de los obispos, de los maestros, de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Tendrías que ignorar la historia y evidentemente la razón por la que alguien haría eso es por razones teológicas, porque no le conviene que exista un Papa. Miren, vamos a compartirlo una vez más. Yo creo que vale la pena. Vamos a escuchar aquí una vez más lo que dice. Entonces podemos decir y concluir, Pedro nunca estuvo en Roma, ni fue obispo de Roma. Las Escrituras no lo avalan, ni los hechos históricos lo avalan. Muy bien. Entonces ahí lo tienen. Esto lo van a escuchar a menudo en redes sociales. Vas a escuchar personas que intentando refutar el papado, intentando justificar su protestantismo, van a hacer este tipo de afirmaciones. Van incluso a decir que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma y que por lo tanto nunca fue obispo de Roma y que por lo tanto no puede ser el líder de la Iglesia Universal, no puede ser el primer papa. Pero como hemos visto, la evidencia muestra exactamente lo contrario. Así es de que, pues ahí lo tienen, hermanos. Espero les haya gustado. Les pido que lo compartan, dale like, déjame un comentario con la pregunta que quizás puedas tener y me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.